Oremos, bondadoso Padre que moras en lo alto, damos gracias por la oportunidad de reunirnos hoy, gracias por traerme con bien, sin ningún problema en el camino, y gracias por la paciencia de los hermanos y la buena disposición para estudiar tu palabra. Te pedimos ahora en este momento que tú nos bendigas y nos ilumines, y que este estudio sea de mucha bendición y especialmente podamos sacarle el provecho que necesitamos para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, como ya vimos, como ya lo habíamos anunciado, ¿verdad? El tema de hoy es una de las clases que ya habíamos dicho que íbamos a estudiar sobre instrucción sobre cómo poder nosotros entonces aplicar los conocimientos prácticos en el área de hacer discípulos, dependiendo del área, ¿no? Dependiendo de los dones. Según, por ejemplo, los mencionamos, ya los pasamos por escrito, pero los menciono de nuevo. Las clases que queremos trabajar son, las he dividido por las áreas de ministerio de curación del cuerpo. Tenemos principios claves en la visitación de los enfermos, esa sería una clase. Cómo orar por los enfermos, otra clase. Cómo dar charlas de salud temáticas, otra clase. ¿Cuál es el método curativo de Dios? Otra clase. Alimentación, extremo, fanatismo y pruebas de discipulado, otra clase. Y una que se titula Instituciones de salud que debemos levantar y su ubicación. En el área de la enseñanza sería cómo estudiar la Biblia, otra clase cómo dar un estudio bíblico, otra clase cómo dirigir una clase de escuela sabática, otra homeschooling, quiere decir escuela en el hogar. Escuela en el hogar, escuelas de iglesia y escuelas públicas. Y instituciones educativas que debemos levantar y su ubicación. Y en el Ministerio de Predicación, cómo evangelizar y dar testimonio, cómo preparar y exponer un sermón, cómo evangelizar con publicaciones escritas, evangelismo 3.0, que tiene que ver con evangelizar en las redes sociales. Y la última también, instituciones de evangelismo que debemos levantar y su ubicación. Hoy vamos a trabajar justamente con esta que está aquí, cómo evangelizar y dar testimonio. Y bueno, lo tenemos allí, ¿no? Son 7 pasos claves para el evangelismo personal. El modelo bíblico que vamos a analizar es Jesús alcanzando la samaritana. Columna vertebral bíblica, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y el título que le hemos colocado es Testificando al estilo de Jesús, o ganando un alma al estilo de Jesús. Y bueno, vamos a ir leyendo algunos versículos que tenemos ahí en pantalla y algunas citas, comentarios del Espíritu de Profecía para profundizar en esos versículos que nos van a dar la ilustración, la idea de cómo Jesús conquistaba las almas, cómo Jesús, en este caso, en especial, toma a la samaritana o se encuentra con la samaritana y desde una persona despreocupada o ajena a las cosas de Dios, aparentemente, se convierte en la primera evangelista mujer y a su vez en Sí, Aquí estoy de nuevo. Sí. Con estas cosas tan raras que están pasando, pues. Aquí estoy de nuevo. Ay,
Ahí está. ¿Qué pasó? Mal. No, se me apagó la computadora y se Ah. apagó todo. Pero lo habían ratado. Ya iba a llamar a la polis, mam. No, ya estamos aquí. Bueno, entonces Ok. seguimos, ¿no? Muy bien, seguimos. Habíamos quedado entonces en el Jesucristo, quien decíamos, ¿no? Trata a la samaritana como alguien que está ajena al Evangelio y la convierte en la primera discípulo mujer, primera evangelista mujer y primera evangelista entre los samaritanos. Como decíamos, el texto bíblico es Juan capítulo 4, a partir del versículo 4 vamos a leerlo, y ahí mismo van viendo que en rojo se encuentra cada uno de los pasos. El primer paso que vemos en Jesús, el primer paso que Jesús toma allí, es la planificación. Porque dice el versículo 4 hasta el 6, era menester o necesario que Jesús pasase por Samaria. Era necesario que Jesús pasase por Samaria. O sea, Jesús decide pasar por Samaria. Y si él decide es porque ya él tenía un plan que conocía la condición de esta alma. Él había orado y Dios le había revelado que debía encontrarse con esta mujer. Y por eso es que él pasa por Samaria. Un camino que los fariseos y los saduceos evitaban. O sea, en ese trayecto ellos evitaban pasar por Samaria para no contaminarse y hacían otro camino para no tener que toparse con los samaritanos en su mentalidad fanática. Sin embargo, Jesús atravesó Samaria a propósito y era con el objetivo que vamos a ver. Dice que vino, versículo 5, vino a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, era como la hora de sexta. Sexta, es decir, el mediodía, en el pleno ardor del sol. O sea que Jesús planificó este viaje, planificó pasar por Samaria, llegó a donde quería, se sentó. ¿Esperar qué? Esperar lo que dice a continuación, a que viniera la mujer samaritana. Dice que vino una mujer de Samaria a sacar el agua, y Jesús le dice, dame de beber. O sea, aquí Jesús está dando el segundo paso. Después que se pone en el camino donde la mujer iba a ir, se sienta en el pozo. Ahora él tiene el objetivo, su segundo paso es despertar la curiosidad y la confianza. Entonces, ¿qué hace? Él le dice a la mujer, dame de beber. ¿Y por qué? Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, o sea, él estaba solo. Y la mujer samaritana le dice, y está subrayado, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces vemos que en la pregunta que está subrayada se logra el objetivo que Jesús tiene. Cuando Jesús le pide de beber, él logra, vemos el objetivo de despertar la curiosidad. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana estaba acostumbrada a que los judíos no la trataban, ni a ella ni a ningún samaritano. No había un trato, no se hablaban, eran enemigos históricos. Entonces, evidentemente había un gran prejuicio entre ambas nacionalidades y Jesús quería justamente si pagan ahí lo tienen en una repetición. Jesús quería justamente romper esa barrera, ese prejuicio que había, ¿no? Y por eso es que él, en lugar de ofrecer un favor, como normalmente lo hacía con otras personas, él se ofrecía para sanarlos, se ofrecía para cualquier otra cosa. En lugar de ofrecerle algún favor por el prejuicio, él le pide un favor. Y eso logra que la mujer samaritana se sorprenda, se despierte la curiosidad. El comentario de Elena de White en El deseo de toda la gente nos dice, el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió.
Entonces fíjense que vemos que lo primero que quería Jesús era la llave de su corazón. Él quería la confianza, que es lo que dice más adelante la hermana Juárez. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Así que tenemos aquí un principio inspirado de trato personal y especialmente para el evangelismo. La confianza despierta confianza. Si uno confía en la persona le retribuye a uno con confianza. O sea, si yo quiero ganarme la confianza de alguien, yo tengo que confiar en esa persona. Y en este caso Jesús le pide de beber. O sea, confía en que ella le vaya a dar de beber. Y esa confianza hace que no solamente se despierte la curiosidad de la samaritana, sino la confianza. Entonces ya logró Jesús los dos objetivos. En su planificación se propuso pasar por Samaria, pasó por Samaria, se sentó. Segundo, él ahora trata de despertar la curiosidad y la confianza y lo logra. Entonces vemos aquí que nosotros tenemos que, si queremos pues testificar, evangelizar, ya tenemos los dos primeros pasos. La evangelización no es algo que nosotros debamos hacerlo así, por casualidad, se me ocurrió, no. Tenemos que orar y planificar. Y cuando vamos a planificar, saber todos los pros y los contras que nos vamos a encontrar. Jesús sabía los prejuicios que habían, y por eso él dijo, bueno, él pensó la mejor forma de despertar la curiosidad y fue pedirle un favor. Entonces, nosotros también tenemos que ir a lo mismo, ¿no? Planificar, y ya en el sitio donde hemos planificado o a la persona con quien hemos pensado, tratar de despertar la curiosidad, la confianza. Bueno, Jesús lo logra. Ahora vamos al paso 3. Y el paso 3 está en los versículos 10 al 12. Ante la pregunta de la mujer, ¿cómo tú me pides a mí de beber? Jesús le responde, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Entonces noten cómo Jesús pasa del agua literal que ha pedido, pasa de la sorpresa de la mujer, pasa al agua en términos simbólicos. Y no solamente el agua en términos simbólicos, sino de lo que él representaba para ella. Si conocieses el don de Dios y si conocieses quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. O sea, él está ahora cambiando, aprovechando pues que se ha entablado la conversación, y ahora está tratando de llevar el curso de sus pensamientos al agua de vida. Y no solamente al agua de vida, al don de Dios. Y no solamente al don de Dios, sino Él. ¿Quién es Él? Entonces, es cuando la mujer le responde, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Ahora miren el versículo 12 que está subrayado, el resultado. En el versículo 12 se nota el resultado de lo que Jesús quiso hacer. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? O sea, ante lo que Jesús le dice, se despertó no solamente ya la curiosidad, sino el interés. El interés de saber quién es esta persona. ¿Eres tú mayor? Miren lo que comenta. La mujer, en el deseo de toda la gente. La mujer no había comprendido las palabras de Cristo, pero sintió su solemne significado. Empezó a cambiar, noten, a cambiar su actitud despreocupada. O sea, ante este comentario de Jesús, el objetivo que Jesús logra es que ella se da cuenta que Jesús no está con ningún otro interés y que Jesús es una persona distinta y que realmente hay algo que Él trae que ella puede ser que le interese. Entonces ya del prejuicio que tenía contra Jesús, que era judío, pasó a la curiosidad y a la confianza. Y de la curiosidad pasa al interés,
Porque dice que antes estaba despreocupada, o sea, no le preocupaba, no le interesaba. Ahora cambia esa actitud. ¿Y qué hizo cambiar? Bueno, que Jesús le dice, Jesús le habla de lo que él ahora puede hacer, de lo que Dios quiere hacer o darle a ella, y de que él trae algo de parte de Dios. Entonces ahora Jesús, habiendo logrado que se interese, ya no es una mera curiosidad, sino que ahora es un interés. Ahora él va al cuarto punto, que es el deseo. O sea, fíjense las palabras clave, ¿no? Curiosidad, o sea, planificación. Curiosidad, interés. Ahora vamos al deseo. Versículos 13 al 15. Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esto es lo primero que dice Jesús. Pero el que bebiere, dice, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Siguen hablando del agua, porque eso fue lo que Jesús le pidió, agua. Ella le dice: pero tú acaso eres mayor que Jacob. Jacob fue el que nos dio este pozo de agua. Entonces dice: si yo traigo un agua que si tú me pedirías, si tú supieras quién yo soy y de parte de quién vengo, tú me pedirías un agua y yo te daría esa agua. Y entonces él le compra el agua y dice: mira, esa agua que yo te pedí, si tú la tomas, el que la tome, vuelve a tener sed. O sea, siempre estás sedienta de esta agua. Esta agua no satisface. Esta agua llega a un punto, pero es limitada. Si yo traigo un agua mejor, un agua que si tú la bebes, no solamente te calma la sed, sino que te convierte en una fuente de agua. O sea, fíjense que Jesús, y lo vamos viendo, ya lo estamos viendo, Jesús no ataca a la samaritana directamente. Jesús no le dice que es una pagana. Mire, tú estás en una pagana. Arrepiéntete, pecadora. Cambia tu vida. No, Jesús le habla sin menospreciar el agua que ella está buscando. Muestra el límite. O sea, sí, el límite de esa agua. Pero a su vez le muestra algo mejor. Algo mejor que lo que tiene, sin despreciar lo que tiene, porque sí, esa agua es buena y te satisface la sed. Te estoy pidiendo yo de esa agua. Pero esa agua igualmente no te satisface porque tienes que venir aquí todos los días. Por más. Pero yo tengo algo mejor, un agua mejor. O sea, yo tengo un agua mejor. O sea, él le muestra un camino mejor. Le muestra algo mejor. ¿Te gusta el agua? Yo tengo un agua mejor. Esa agua no es todo lo que podrías conseguir. Hay algo mejor. Entonces, allí Jesús despierta el deseo. ¿Por qué? Porque ahora la mujer, de prejuiciada, de despreocupada, pasa a curiosa, a interesada y ahora deseosa. ¿Por qué le dice en el versículo 15, Señor, dame esta agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla? O sea, Jesús vendió el agua. El agua que él quería darle ya la vendió, porque la mujer le dijo: dámela. Dame el agua. O sea, fíjate que todo esto ocurre mientras Jesús todavía no le han dado el agua, porque la mujer, en lugar de darle el agua, lo primero que hace es sorprenderse y preguntarle: pero ¿por qué tú me pides agua si somos enemigos? Y en la respuesta de Jesús la va llevando, pero ella misma todavía no le ha dado el vaso de agua. Y ya ella le está pidiendo a Jesús: ahora dame de esa agua. Ya ha despertado el deseo. Aquí hay dos comentarios del deseado. Dice: el que trate de aplacarle su sed en la fuente de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Noten esto: por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad.
Lo que el mundo necesita, el deseado de toda la gente es Cristo. Entonces, aquí hay un principio. Todo el mundo tiene sed. Por todas partes hay hombres que no tienen satisfacción en lo que tienen. Y están buscando algo. Entonces, nuestra labor es como la de Jesús. Ir por los caminos samaritanos, planificar ir a esos caminos y toparnos, encontrarnos, pedirle al Señor que nos lleve a esos samaritanos o samaritanas que anhelan un agua mejor. Ahora miren lo que dice el segundo párrafo. Mientras Jesús hablaba del agua viva, la mujer lo miró con atención maravillada. Había despertado su interés, noten, talle subrayado, había despertado su interés y un deseo del don del cual hablaba. Señor, dame de esta agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla, desea toda la gente. Página 157. O sea que ciertamente, Elena de White nos dice que en este punto, cuando la mujer pide el agua, Jesús había logrado despertar el interés y el deseo de ese don, de esa agua. Entonces, esos son los pasos. No podemos nosotros presentar, fíjense que todavía Jesús no le presenta el Evangelio hasta que Él no logra que llegue a donde Él quiere que llegue. Entonces, hemos de seguir nosotros los mismos pasos. Estamos repitamos, el paso 1, planificación. Paso 2, despertar curiosidad, confianza. Paso 3, despertar el interés. Y el cuarto paso, despertar el deseo. ¿Cómo se despierta la curiosidad? Bueno, pidiendo un favor u ofreciendo un favor. En otros casos, ya dijimos, Jesús ofreció algún favor. Así se despierta la curiosidad y la confianza. ¿Cómo se despierta? El primer paso es la planificación. Entonces la planificación ya somos nosotros orando con el Señor que nos diga a dónde, cómo y cuándo. En el segundo paso, ahí sí, la curiosidad, nosotros entonces pidiendo un favor u ofreciendo un favor. Acuérdense que Jesús muchas veces ofrecía un favor. Hay otra cita que está en el Ministerio de Curación que dice, hemos de acercarnos a las personas como deseando hacerles un bien, como buscando ofrecerles un favor. El tercer paso es el interés. ¿Y cómo es el interés? Hacerlo entender que hay algo que Dios quiere darle y que nosotros se lo estamos trayendo. Que se despierta el interés por lo que nosotros le vamos a dar. Que nosotros no estamos ahí por ningún otro motivo egoísta o personal, sino que es de parte de Dios. ¿Y cómo se despierta el deseo? Ofreciéndole algo mejor que lo que tiene. Muy bien, punto 5. Cuando ya la mujer le pide el agua, cuando despertó el deseo y le pide el agua a Jesús, entonces Jesús despierta, el quinto paso, despierta la conciencia. Juan capítulo 4, versículo 16 hasta el 19. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, cuando ella le pide el agua, él dice, ok, ¿quieres agua? Sí, ve, llama a tu marido entonces y ven acá. ¿Por qué Jesús hace esto? Bueno, en el resto de esta parte se nos vamos a dar cuenta que lo que está haciendo Jesús es recordándole que ella es su pecado. O sea, que Dios desea darle esta bendición, pero no puede dársela viviendo en pecado. Tiene que renunciar a su pecado. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. O sea, la mujer quería evitar cualquier discusión. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nos dicen algo y lo que hacen las personas cuando nosotros les decimos algo. ¿Qué es lo que hacen? Evadir. Cuando se les dice, cuando se les habla de algún pecado que están acariciando, queremos evadir. Lo mismo queremos hacer nuestras hojas de higuera y cubrirnos para que no avergonzarnos, ¿no? Entonces ella lo que hace es, no tengo marido. Jesús, sabiendo su condición, le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, Jesús le muestra con esto
que él sabe su situación. Él sabe que está viviendo en pecado y que no lo puede engañar. Y que él desea darle el agua de vida, porque se la está ofreciendo. Pero para podérsela dar, ella tiene que reconocer su pecado, tiene que haber una confesión, un arrepentimiento. Por eso es que el quinto paso es despertar la conciencia. Fíjate que si usted ha escuchado otros predicadores, qué sé yo, Bullón o algún otro, que habla de evangelizar, que hablan del método de Jesús y que toman la cita de Elena de White y el Ministerio de Curación, usted va a encontrar que en cierta medida todo lo que hemos hablado es muy similar, por lo menos hasta el paso 4, quizás se parece mucho a lo que instruyen en la corporación, o se parece mucho a lo que dice Bullón, el método de Jesús, pero realmente es falso lo que ellos llaman método de Jesús, porque Jesús aquí en su método, en el quinto paso, él mete el dedo en la llaga, él despierta la conciencia, él convence de pecado. ¿Por qué? Porque no puede dársele el don sin haber confesión. Y es lo que esa parte la omiten los que hablan acerca del supuesto método de Jesús. Omiten esta parte. En el deseado de toda la mujer, ¿cuál fue qué logró Jesús con lo que le dijo? Que la mujer ahora entendiera un poco de ella. Acuérdense que Jesús le había dicho, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Ella primero lo vio, si repasamos los puntos que hemos visto hasta ahora, pero desde la perspectiva de cómo veía ella a Jesús, primero vio a Jesús como un judío, como un enemigo, porque ella era samaritana, un judío enemigo. Deja de ver a Jesús como enemigo y lo ve como con curiosidad. Luego cuando él le dice, si conocieses quién es el que te habla, me pedirías agua. Entonces ya comienza a preguntarse, entonces ¿quién será? ¿Será mayor que Jacob? Fíjese cómo ella va avanzando en el conocimiento de quién es este hombre. Y luego él sigue hablando, le habla de algo mejor. Y ya ella le dice, si ustedes se dan cuenta, ella ahora lo ve como alguien que tiene algo bueno, como alguien que tiene algo mejor. Es en el punto 5 cuando Jesús le habla de su pecado, cuando ella ahora lo ve como un profeta, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ya cambia su percepción de quién es Jesús. Ahora lo ve como profeta. Y al ella pensar que es un profeta, y a su vez, para evadir un poco la convicción de pecado, entonces es cuando ya va a hacer algunas cosas, ¿no? Va a haber un cambio de discusión, pero antes de eso vamos a leer estas dos citas que está aquí de Elena de White, en el desierto de la gente. Jesús desvió entonces bruscamente la conversación. Antes de que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Ves? Aquí lo está diciendo. No podía dársele el don sin reconocer su pecado. La interlocutora de Jesús tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, en el cual todo lo que es ahora oculto será revelado. En su luz, su conciencia despertó. Por eso es que el quinto punto es despertar la conciencia. Noten que todos estos pasos que hemos mencionado son señalados directamente del espíritu de profecía. Son señalados de parte de la Biblia, el comentario que hace Elena de White de estos versículos, de cómo Jesús va llevando a la mujer poco a poco. Entonces, antes de darle el don, él tenía que despertar la conciencia. La mujer ya lo reconoce como profeta y para evadir
la dolorosa pregunta o el doloroso comentario de llama a tu marido, entonces ella también aprovecha y presenta unas objeciones. ¿Objeciones qué son? Son dudas, controversias, que en este caso la samaritana saca para evadir su situación personal, para evadir su cargo de la conciencia, su sentimiento de culpa. Y aquí vamos a encontrar algo interesante porque nos vamos a dar cuenta, si vemos esto de esta perspectiva, que todos esos debates teológicos, que todas esas controversias, que todas esas preguntas que se hacen, tienen el objetivo de evadir la pregunta principal o evadir la realidad principal, y es la confesión del pecado. O sea, cuando se le presenta un mensaje y la gente comienza a levantar controversias sobre eso, lo que están realmente es tratando de evadir el despertar de su conciencia. Dice aquí, versículo 20 al 24, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Ahí está la controversia que ella levanta, la objeción. ¿Tú eres judío? O sea, ella vuelve a traer ahora controversia que separa. Jesús había logrado ya ganar su corazón y su confianza, y ahora ella, para tratar de evadir la convicción de pecado, vuelve a tratar de levantar otra vez la barrera y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ese monte se refería a Gerizim, a un monte en Samaria. Vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde hace falta adorar. ¿Por qué? Porque eran los debates constantes entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos decían, no, se adora a Dios aquí. Los judíos decían, no, es en Jerusalén, Dios habló de Jerusalén, el templo está en Jerusalén, y el que no adore en Jerusalén está perdido. Y eso exactamente es la misma controversia que hay hoy día. Hoy día todas las iglesias dicen que su templo, que su corporación, que su organización, ese es el monte donde se debe adorar a Dios. Los judíos siguen diciendo que es en Jerusalén, y por eso están allí en Jerusalén intentando levantar el tercer templo. Los católicos dicen que su templo, que el lugar donde debe adorarse es dentro de una iglesia católica, y que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Los evangélicos dicen lo mismo. Los adventistas dicen lo mismo. Fuera de la iglesia adventista no hay salvación. Y por eso es que la gente tiene un gran terror quedarse fuera del paraguas de la corporación, porque nos han machacado tanto eso en la cabeza que lo hemos llegado a creer. Y no creemos a las palabras de Jesús, porque Jesús aquí le responde a la samaritana y le responde a todas las iglesias de todos los tiempos. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. O sea, Jesús le responde diciéndole, o sea, Jesús permite que la mujer samaritana presente sus objeciones, y hasta cierto punto él responde sus objeciones con paciencia, esperando para volverla a traer al punto donde él quiere. Pero ¿cómo responde Jesús? Jesús responde no como un judío y no como un fariseo. Jesús le dice, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, esa discusión es vana. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Dice Jesús como judío a la samaritana. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, en esto Jesús, como buen Jesús que es, no toma parte de los prejuicios de los fariseos, ni de la doctrina de los fariseos, ni de la idea de los judíos. Pero sí presenta la realidad de que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque quien tenía la verdad, la Biblia, eran los judíos. Y en ese momento, en ese preciso tiempo histórico, en ese momento histórico, la salvación venía de los judíos. De ahí se había profetizado que vendría
el Mesías. Pero Jesús también dice algo más, o sea, él no se queda allí en ese, él habla del presente y del futuro. Cuando él dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre, está hablando del futuro. En ese presente de Jesús, cuando él se encuentra con la samaritana, está hablando en presente, le dice, ustedes los samaritanos no saben lo que están adorando. Nosotros sí lo sabemos porque la salvación viene de los judíos, presente. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, llegará el momento, y es muy pronto, cuando dice la hora viene y es ya, cuando no se adora ni en este monte, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. O sea, ya nunca más, y óiganse bien porque lo está diciendo Jesús, nunca jamás volvería a establecerse un punto, un lugar donde debía adorarse al Padre. Por un tiempo fue Jerusalén, porque la salvación venía de allí. Pero de allí en adelante, lo que la verdadera adoración era en espíritu y en verdad. Por eso es que todas las iglesias que se aferran a decir eso, que el que no adore en su iglesia está perdido, está falso. Ya por eso, por decir eso, nos muestra que no tiene la verdad de Jesús, porque Jesús ya lo ha dicho. Y ella entonces, Jesús le responde a ella su objeción. Entonces el sexto paso, cuando se levantan las objeciones, las dudas, las controversias, hasta cierto punto debemos responderla. Dice aquí en el White, no podía negar nada, la samaritana, pero trató de eludir toda mención de un tema tan ingrato, lo de los maridos. Con profunda reverencia dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Luego, esperando a callar la convicción, noten eso, esperando a callar la convicción, mencionó puntos de controversia religiosa. ¿Esto lo dice quién? Elena de White. ¿En dónde? En el deseado. Esperando a callar la convicción de pecado, mencionó puntos de controversia, lo que les decíamos. Toda controversia, ¿qué esconde? A callar la convicción. Cuando empiezan los debates, que si el sábado es o no es, ¿cuál es el objetivo? A callar en su mente la convicción de que está en pecado porque no está guardando el sábado. Y así con cualquier otro punto. Si él era profeta, seguramente podría instruirla acerca de estos asuntos en disputas desde hacía tanto tiempo. Con paciencia, Jesús le permitió llevar la conversación a donde ella quiso. Mientras tanto, aguardaba la oportunidad de volver a hacer penetrar la verdad en su corazón. Noten, aquí está la estrategia de Jesús. Él le permitió llevar la conversación, pero siempre pendiente de cómo volverla a traer al punto de la convicción de pecado. Jesús había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esta samaritana contra los judíos. Al par que se refería al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría, declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y que de entre ellos había de aparecer el Mesías. Ahora miren este punto. Mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus palabras. Nunca había oído expresar tales sentimientos por los sacerdotes de su pueblo o de los judíos. Fíjense, ella vio en Jesús palabras distintas. Al serle revelada su vida pasada, había llegado a sentir su gran necesidad. Comprendió la sed de su alma, que las aguas del pozo de Sicar no podían nunca satisfacer. Nada de todo lo que había conocido antes le había hecho sentir así su gran necesidad. Jesús le había convencido de que leía los secretos de su vida. Atención a esto. Jesús le había convencido de que leía los secretos de su vida. Sin embargo, se daba cuenta de que era un amigo que la compadecía y la amaba. Aunque la misma pureza de su presencia condenaba el pecado de ella, no había pronunciado acusación alguna.
sino que le había hablado de su gracia que podía renovar el alma. Fíjense entonces, esto tenemos que aprenderlo de Jesús, porque nosotros somos lo contrario. Nosotros sí acusamos a las personas, las acusamos de pecadores. Fíjense que aquí Jesús le dice, llama a tu marido, y le hace referencia a su pecado, y cuando ya lo niega, él le dice, sí, es verdad, no es tu marido porque has tenido 5 y ese no es tu marido. Pero aunque él le ha referido eso, no le ha dicho, eres una pecadora, estás condenada al infierno. No le ha dicho eso. Ni siquiera le ha dicho arrepiéntete. Solamente le ha señalado con suavidad su problema. Y esto tenemos que aprenderlo nosotros, porque nosotros, al contrario, la forma de predicar, más bien, no es predicar, sino es acusar. Es acusar, es hacer a la gente que se dé cuenta de lo malo que está haciendo y de que están prácticamente perdidos. Acusamos sus iglesias, sus líderes, y ciertamente hay tiempo para todo, pero en esta primera entrevista, o sea, en este primer encuentro, no es el momento para eso, ni para acusar a la persona, ni para acusar a su iglesia, ni para acusar a sus líderes. Fíjate que Jesús no habla aquí en esta conversación del origen de los samaritanos, ni les dice que mira, eso son idolatrías que se originaron en tal. Él no comienza a hacer un estudio histórico. Él es su primer encuentro. Él solamente trata de tocar y de alcanzar su corazón. ¿Y cuál fue el resultado? Dice aquí lo siguiente. Empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter de Cristo y pensó, ¿no podría ser este el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado? Entonces le dijo, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Jesús le respondió, yo soy, que hablo contigo. O sea, el séptimo y último paso es que Cristo se presenta a sí mismo como el Mesías. Jesús se presenta como el Mesías y el que iba a resolver todo este problema y todos los problemas. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. O sea, cuando el Mesías venga nos enseñará todo. Y Jesús le dijo, yo soy. Y en ese momento llegan los discípulos. Se maravillaron de que hablara con una mujer. Fíjense que ni siquiera con samaritana, sino con una mujer. Porque los prejuicios o la cultura de aquel momento veía con malos ojos que un hombre hablase con otra mujer a solas. Y por eso los discípulos se sorprenden. Pero ninguno le dijo nada. ¿Qué pregunta? ¿O qué habla con ella? La mujer entonces dejó su cántaro. Ella había venido por busca de agua y dejó el cántaro. Se fue a la ciudad y le dijo a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué pasa cuando Jesús se presentó y le dijo, yo soy? El último objetivo es el último efecto. Al oír la mujer estas palabras, la fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del Maestro Divino. O sea, fíjense cómo una mujer en pecado fue en una conversación llevada a que la fe naciera en su corazón. En ese momento, dice aquí, nació la fe. ¿Cuándo? Cuando Jesús se presentó como el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Esta mujer se llama un estado de ánimo, noten esas palabras, estado de ánimo, que le permitía apreciar las cosas. Estaba dispuesta a recibir la más noble revelación, porque estaba interesada en las Escrituras. Y el Espíritu Santo había estado preparando su mente para recibir más luz. Había estado estudiando la promesa del Antiguo Testamento. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis.
ella anhelaba comprender esta profecía. La luz ya estaba penetrando en su mente. El agua de vida, la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta, había empezado a brotar en su corazón. El Espíritu del Señor estaba obrando en ella. O sea, ya, por eso es que Jesús se encuentra con ella. Por eso es que dice el versículo que le era necesario pasar por Samaria. Porque ya el Espíritu le había dicho a Jesús lo que estaba ocurriendo con esta mujer. Ahora miren este contraste. El claro acerto hecho por Jesús a esta mujer no podría haberse dirigido a los judíos que se consideraban justos. Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con ellos. A ella le fue revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos y que a los discípulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. O sea, Jesús vio que su corazón estaba dispuesto y se presentó con claridad: yo soy el Mesías. Y esas palabras hicieron que la fe brotara en el corazón de la mujer. El resultado: la mujer dejó el cántaro, se olvidó de lo que había venido a hacer, se olvidó de darle agua a Jesús y salió con una emoción a encontrarse con los samaritanos. O sea, ella había estado yendo a la hora de la sexta, a la mediodía, para evitar el contacto con cualquier otra persona de su pueblo, porque ya sabían su situación y se avergonzaba ella. Y ahora que la fe nace en su corazón, no evita al pueblo, sino que va en búsqueda del pueblo a decirle algo. Y sin preocuparse, ¿qué dirán de mí? No empezó a pensar, bueno, tengo yo que bautizarme primero para poder entonces predicar, o tengo que estudiar teología. No, nada de esas cuestiones estuvo en la mente de la mujer, sino que con rapidez, con sorpresa y con emoción fue a predicar a Cristo. Entonces, bueno, el resto de la historia es que Jesús le hace entender a los discípulos lo que estaba pasando, el fruto de su labor allí en Samaria, por qué había venido él a Samaria, lo que le iba a corresponder a los discípulos también. O sea, él les explicó a los discípulos: este es el comienzo de lo que ustedes van a hacer. Jesús estaba aquí anticipando a lo que luego haría Felipe cuando fuera a Samaria a predicar. Después que descendiera el Espíritu Santo, Felipe iba a ir a Samaria y mucha gente iba a creer en Samaria. ¿Y por qué? Porque ¿quién sembró esa semilla? Jesús lo había dicho, ¿no? Aquí lo dice en el versículo 35. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? Y aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. El que siega recibe salario y llega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto el dicho es verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Así que Jesús en estas palabras está anticipando lo que iba a hacer Felipe y todos los demás en Samaria. Una gran cantidad de samaritanos creerían el Evangelio porque Jesús estaba aquí sembrando la semilla por medio de la samaritana. Dice la historia: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Fíjense, ahora ella se convirtió en una testificadora, diciendo: que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Noten que los judíos, los que creyeron en Jesús, llegaron a comprender que Jesús era el rey de los judíos. Pero los samaritanos entendieron mejor que los judíos, porque dice, ellos entendieron que él era el Salvador del mundo, no solamente de los judíos, del mundo. Y todo esto fue el resultado
¿De qué? De que Jesús se sentó al mediodía a esperar a la mujer samaritana. Y con tacto, con paciencia, la fue llevando de la curiosidad al interés, del interés al deseo, del deseo a la convicción, de la convicción, entonces lo lleva, vamos a ver, a las objeciones, se las responde, y de las objeciones respondidas se presenta a Cristo como la solución. Finalmente se presenta la revelación de Cristo. Fíjese que el séptimo punto es cuando Jesús se presenta ante la mujer como el Mesías esperado. Y eso no es, eso es evangelización. O sea, si hay una testificación que no logra presentar a Jesús como el Mesías, no es testificar. Usted puede decirle cualquier cosa a eso. Puede ser una venta, puede ser un proselitismo, ganar adeptos que esa es la otra. O sea, la evangelización no es un proselitismo, no es ganar adeptos a un grupo, a un partido o a una corporación. La evangelización es presentar a Jesús como el Salvador del mundo y que la gente llegue a creer en Jesús. Bueno, mis hermanos, ¿qué preguntas tienen, comentarios al respecto? ¿Están o no están? Estamos. Sí, perfecto, excelente, muy, muy bien, amén, amén. Para escucharlo una y otra vez y otra vez. Muy bien, hermana Roxana. Aura, Hortensia, Mayra, Rosín, ¿algo que quieran preguntar u opinar? Mm. Bueno, Leer este capítulo, como dice la hermana otra vez, es el capítulo 19 del deseado de toda la gente, porque está muy interesante. muy bien, léanlo y vean eso, vean todo lo que hizo Jesús y vayan viendo cómo lo que Jesús va haciendo, cómo va ocurriendo el cambio en la samaritana, porque eso es lo que tenemos que, como lo dice aquí el título del tema, ¿no? Testificando el estilo de Jesús. Muchos hablan del método de Cristo, el método de Jesús, pero siempre o sea, quitan alguna parte porque, bueno, digamos que la falsa evangelización es no decirle a la gente sus pecados para ganarlos como adeptos. Ese es el objetivo de la falsa evangelización. Y bueno, inclusive hay un capítulo del Conflicto de los Siglos que se titula La verdadera conversión es esencial. En ese capítulo, las primeras páginas, justamente Elena de White habla de cómo son las conversiones que ocurren en las iglesias caídas. Y justamente este es el contraste. Quizás ahora que lo pienso, quizás deberíamos estudiarlo juntos en la otra clase para que vean ustedes el contraste entre esto que ha hecho Jesús y lo que Elena de White señala como falsas evangelizaciones y falsas conversiones, para que ustedes vean qué es lo que falta de lo que hizo Jesús y qué es lo que le añaden. Y así se puede ver en contraste de que hay iglesias que están presentando una falsa evangelización. Y bueno, nosotros, digamos que donde fuimos educados en las iglesias adventistas, se presenta esa falsa evangelización. Pero bueno, ya será para luego, ¿no? Entonces, si no hay ningún otro comentario y quieren digerirlo mejor, concluyamos la reunión pues con una oración. Amén. John, Sí, tú enviarás el audio, ¿no? Para poderlo volver a escuchar y sí, cómo no, seguro. verlo a volverlo a meditar. Cómo no, con gusto. Se lo envío, o sea, no se lo envío ahora en un rato, lo envío mañana temprano. Vale.
Sí. Vale, gracias. Y el PDF también, por favor, ¿Cómo porque no? yo aquí veo Ta- solo una partecita, no puedo ver todo. Yo envié el PDF junto con el audio. Ok, Gracias. perfecto. Sí, Gracias. A su muchas orden. Vamos gracias. a orar. Querido Padre, una vez más damos gracias por tu Hijo amado, quien nos has dado, quien no solamente, mi Señor, vino a salvarnos, a enseñarnos la verdad, sino que aún también en su forma de predicar la verdad quedó escrito para que aprendamos cómo evangelizar, cómo llevar el evangelio de la forma que lo hacía Jesús. Te ruego en especial, Señor, que nos dé la oportunidad de repasar estas cosas, reestudiar el audio, el PDF, el capítulo del deseado y los capítulos de la Biblia. Y tú mismo nos ayudes a entender con calma cada uno de estas cosas que hizo Jesús, de estos pasos, y así poder comprender, Señor, el proceso. Porque no solamente queremos ser salvos por Jesús, no solamente queremos el carácter de Jesús, sino que también queremos predicar y enseñar y testificar como Jesús lo hizo, que es nuestro modelo perfecto en todas las cosas. Te pido por mis hermanos y hermanas del grupo discipulado, para que nos ayude, Señor, a ser discípulos y a hacer discípulos. También por todos los que vayan a escuchar este audio y sean de edificación en sus vidas, y podamos, Señor, ser instrumentos cada vez mejor, más preparados para ser usados por ti con poder en este tiempo presente. Levántanos con tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén. Amén.